Listo. Adelante. Bien. Bueno, buenas noches, tardes, noches. Ya hoy otoño avanzado de noche. Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Seguimos con las charlas del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que como venimos haciendo periódicamente, tienen que ver con la formación de una conciencia social y política de nosotros mismos, digamos, para tener, digamos, una unidad de concepción, que no haya divorcio, uno de nuestros lemas, que no haya divorcio entre pensamiento y acción, y tomando el eje de la productividad de los argentinos y de nuestro querido país como eje de nuestra convocatoria. En este sentido, hicimos ya varios encuentros, uno sobre estrategias organizacionales para distintos tipos de organizaciones, que duró 4 encuentros. Después hicimos otros 2 encuentros más de formación política, y hoy seguimos con el encuentro de formación, entre comillas, técnica, que sería este encuentro que nos hace el honor del compañero y amigo Javier Vitale de dar esta charla. Javier es licenciado en Ciencias Políticas, pero es uno de los mayores expertos en prospectiva que hay en nuestro país. Tiene escrito, creo que 19 libros alrededor de este tema. En este momento les aclaro que no está en Mendoza, su ciudad de origen, sino que está en Brasil, trabajando en investigación prospectiva. Va a estar allí varios meses, y desde Brasil nos está dando esta charla. Javier ha hecho muchos trabajos de prospectiva, no solamente en libros, sino en aplicación práctica en distintos ámbitos, comunidades, cadena de valor, etc. Así que, sin más, los dejo con Javier, y repito, es uno de los... me olvidaba decir, es secretario de la Asociación Latinoamericana de Prospectiva también, lo cual lo jerarquiza mucho a él también, porque tiene contacto internacional con todo este tema del desarrollo de esta tecnología blanda, que hemos conversado mucho con Jorge Zaccanini, el tema de las tecnologías convenientes, es decir, aquellas tecnologías que nos dan soberanía tecnológica, haciendo de nuestra comunidad una comunidad más feliz, una comunidad mejor, un pueblo soberano, digamos. Bueno, sin más, te doy la palabra, Javier, y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes y acompañarlos en este momento, que ahí digo, como quisiera aclarar que no pretende ser una clase. La idea es generar un espacio de intercambio, de diálogo en torno a algunas ideas fuerza que quiero compartir con todos ustedes sobre esta sinergia virtuosa que podemos generar entre la prospectiva y la productividad. ¿En qué sentido la prospectiva, que vamos a ver a continuación de qué se trata, para qué sirve, cómo se hace, puede contribuir a pensar la productividad del futuro? La productividad requerida y deseada para pensar la Argentina del mediano y el largo plazo. Yo voy a compartir la pantalla para mostrarles algunas ideas en torno a lo que quiero conversar. Esta charla, que cuando me invitó Héctor me planteó que es una idea de sensibilización, de motivación en torno a esta disciplina, que es la prospectiva, busca entonces generar un marco de referencia compartido
en torno a este binomio entre prospectiva y productividad. Por lo tanto, la charla se estructura en 4 grandes puntos. Primero, un encuadre de qué es prospectiva, para ver desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos mirando el futuro de una manera estructurada y organizada. Luego vamos a hablar de la productividad como la cara de una misma moneda, que por un lado es un problema, hoy es una gran limitación que tiene Argentina, no solo por las políticas que está implementando Milei, que van en contra de la productividad. Es totalmente un proceso improductivo, sino también el contexto global que afecta a nuestro país, que es totalmente adverso, pero también darnos este espacio para reflexionar, para dialogar en torno a la productividad es un desafío estratégico y altamente requerido en nuestro país. Por eso este movimiento productivo es tan valioso y tan significativo para pensar de manera profunda y sentida la productividad de mediano y largo plazo. En tercer lugar, vamos a ver los vínculos, cómo la prospectiva puede aportar a ese pensamiento estratégico de la productividad, y finalmente, algunos desafíos que quiero dejar planteados en torno al futuro productivo argentino, desde la disciplina de la productividad, desde la disciplina de la prospectiva, ¿qué podemos contribuir en ese espacio? Y obviamente cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, me interrumpen, la presentación ustedes la van a disponer, así que estos materiales van a estar disponibles. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la prospectiva? Para hablar de esta disciplina tenemos que comenzar hablando del futuro, que es nuestro objeto de estudio. Y todos sabemos que el mundo en el que estamos atravesando está caracterizado por múltiples crisis. Yo no voy a ahondar en esto porque ya todos sabemos la crisis sistémica que está atravesando el mundo, y de hecho algunos autores denominan a este momento histórico caracterizado por la policrisis. Crisis en todos los sentidos, que están en permanente interacción, interrelación, y que ponen en jaque, para una parte de la biblioteca, el sistema capitalista como lo conocemos hasta el momento. Ante estos desafíos que tenemos por delante a nivel global, planetario, pero con fuertes implicaciones para los estados nacionales, se requieren desarrollar nuevas capacidades, organizaciones públicas y privadas que generen una capacidad de anticipar estos cambios futuros. Este contexto actual, definido por la CEPAL, se entiende como un cambio estructural global. El mundo, y ya lo advertía el Papa Francisco en la Laudato Si, requiere repensar su modelo de desarrollo, algo que también ya era advertido por el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche en la década del 70, Catástrofe Nueva Sociedad. El mundo tiene un margen de maniobra para alcanzar su sostenibilidad planetaria entre el 2030 y el 2050. Es lo que se conoce también en la bibliografía como el periodo de la gran transición. O repensamos el modelo de desarrollo y obviamente asociado al modelo de consumo que tenemos, o vamos a materializar esa catástrofe. Y ahí es donde aparecen los estudios de futuro como campo disciplinar, institucionalizados en la década del 70 del siglo pasado, y entre ese campo de tecnologías aparece la prospectiva, que es la tradición francesa dentro de los estudios de futuro. Esas tecnologías blandas nos permiten no solo anticipar los cambios de lo que va a ser posible que suceda en el mediano y en el largo plazo, sino que nos preparan para el cambio. O sea, nos generan la construcción de un sentido colectivo en el marco de un escenario deseado, apuesta, meta, para hacer frente
a los problemas que trae el futuro, pero también a las grandes oportunidades que trae el futuro. Y en ese marco, entonces, la prospectiva aborda, trata de comprender y de incidir sobre los procesos de transformación, las complejidades, las transformaciones, los procesos de cambio que tienen determinados objetos o áreas de conocimiento, los territorios, las organizaciones, los sectores económicos, y entre ellas la productividad. ¿Qué cambios, qué transformaciones ha tenido la productividad en Argentina en los últimos 20 años? Y sobre esa comprensión del pasado, ¿cómo nos apalancamos para construir la productividad deseada de Argentina? No solo por las tendencias que nos da la evidencia, los datos cuantitativos, sino por las grandes incertidumbres que tenemos a futuro. Y aquí viene a lo mejor la primera decepción. La prospectiva no va a darnos grandes respuestas sobre el futuro. No tenemos la bola de cristal, no predecimos el futuro. Lo que generamos son grandes interrogantes que pueden generar bifurcaciones, desdoblamientos de futuros posibles para que ese futuro, que no existe en el tiempo presente, no nos sorprenda y podemos tomar mejores decisiones en el presente. Por lo tanto, la prospectiva lo que hace es develar esas tensiones, esa disputa de poder, de visiones antagónicas sobre un territorio, una organización, un sector productivo o un país. Y el contexto actual, que ahí vamos a ver, algunos autores lo definen como un entorno VICA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, otros autores como un entorno FANI, distintas categorizaciones del contexto actual, donde hay un consenso generalizado, es que el mundo de hoy está caracterizado por la complejidad y la incertidumbre. Que la incertidumbre es una característica intrínseca al futuro. El futuro siempre es incierto. Pero tenemos la sensación que desde la pandemia del COVID, desde el 2020 en adelante, esa incertidumbre se hizo presente. Es una variable más en nuestra ecuación de toma de decisión. Y desde la prospectiva lo que hacemos entonces es lidiar con la incertidumbre. No podemos reducirla, pero sí reconocer esa incertidumbre y esa complejidad como parte del proceso de toma de decisión. Insisto, esto opera tanto para el sector público como para el sector organizacional. Y ahí también cómo las organizaciones toman decisiones en el marco de esta complejidad. Y ahí la prospectiva aporta elementos conceptuales, metodológicos, operativos para lidiar con esa incertidumbre. El campo de los estudios de futuro es un mosaico de distintas tradiciones teóricas metodológicas para aproximarnos científicamente al futuro. En América Latina y el Caribe, de todas esas tradiciones, algunos autores lo llaman escuelas, la que mayor influencia ha tenido es la tradición francesa de la prospectiva. Que en Argentina tenemos el honor de ser uno de los países pioneros en el desarrollo y la implementación de estudios de prospectiva con este hito altamente significativo que fue el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche. Y de ahí en adelante, la década del 70 en adelante, la prospectiva en la Argentina ha tenido grandes vaivenes, como un péndulo. Han habido gobiernos que entienden el rol protagónico que tiene el Estado en la planificación para el desarrollo y entonces han promovido en las principales esferas gubernamentales
la prospectiva, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el MINCIT, o el INTA, donde yo trabajo, y hay otros gobiernos de corte neoliberal que entienden que el Estado tiene que retirarse de esa planificación para el desarrollo y le dan lugar al Estado, al mercado. Y ahí no hay cabida para la prospectiva, que es lo que pasó en la década del 90 y posteriormente con Macri y ahora con Milei, en donde el gobierno nacional principalmente está desmantelando las capacidades prospectivas a nivel gubernamental. ¿Qué es entonces la prospectiva? Es una intersección entre tres campos. Por un lado, la prospectiva es una disciplina científica que nos permite investigar, nos permite generar conocimiento acerca del futuro. En el ejercicio que yo les voy a mostrar sobre el futuro de la productividad en Argentina. Y es un conocimiento construido participativamente, con actores vinculados a la productividad, actores del sector público gubernamental, privado, empresarial, los movimientos y las organizaciones sociales y la ciencia y la academia. Pero como decía Héctor al inicio, busca también esta convergencia, no solo en el pensamiento, en la anticipación de lo que puede pasar, sino busca movilizar la acción colectiva. Busca vincular el pensamiento con la acción. Y aquí es en donde la prospectiva aporta, entonces, por un lado, insumos a la acción de gobierno. Por eso no es casual que cuando tenemos gobiernos de corte progresistas, la prospectiva se vincule fuertemente al diseño de las políticas públicas, porque tenemos que pensar políticas públicas robustas para el mediano y en el largo plazo del país. Y por otro lado, se vincula a procesos de reflexión participativa, a procesos de planificación estratégica, de planificación para el desarrollo, generando este campo entre el conocimiento, la acción pública o la acción de gobierno y la propia reflexión. En eso consiste la prospectiva, en generar un diálogo político-social en torno a un tema focal determinado. Y como el futuro es una preocupación inherente a los seres humanos, cualquier tema o hecho cultural que esté enmarcado en la complejidad y en la incertidumbre puede ser abordado desde la prospectiva. Por eso los campos de aplicación que tiene esta disciplina son de los más diversos. Yo me he especializado en el INTA en temas territoriales y agroalimentarios. Hay múltiples campos de aplicación con esta disciplina. Y finalmente, la prospectiva cuenta con una caja de herramientas, con una serie de instrumentos cuantitativos y cualitativos que nos permiten estructurar esa reflexión colectiva acerca del futuro. Lo que vemos acá es el diamante de Popper, en donde se clasifican los principales métodos y técnicas de la caja de herramientas de la prospectiva. Yo voy a mencionar solo dos, porque seguramente ustedes o han participado o tienen conocimiento de esos métodos. Por un lado, la consulta a expertos. Javi, disculpa, ¿sí? ¿Vos estás cambiando de diapositiva? Por supuesto. No, no se ve. Primero que apretá la copita, así se ve. A ver. No, pero qué raro, porque yo estaba... A ver, pero... O sea, que solo vieron la primera diapositiva. Exacto. Uy, no. A ver ahora si se ve. Qué raro. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, pero no vimos la primera, o sea... ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Pero pasa o no?
¿Por qué no puede apretar la copita abajo así pone pantalla No, pero completa? es que yo acá lo veo en pantalla completa. Tocando el power solamente, no digamos, Ahora cambió. Claro, Sí. pero ahí no lo ven en seguí con el pantalla power, completa. seguí con el A ver. power. Tenés el PowerPoint, no Espera, Tenés que qué tomar raro. pantalla completa, Javier. No, por eso, pero a ver ahí si se ve. Ahí Ahora estamos, ahí estamos. Bueno, perdón, entonces. Esta era la del cambio estructural global que les explicaba. Estos son en el marco de la complejidad y la interdisciplina y la incertidumbre, las tradiciones que tienen los estudios de futuro, esta intersección entre investigación, acción y reflexión, y estábamos en esta. Esta representación visual se la conoce como el diamante de la prospectiva o el diamante de Popper. Fue diseñado por Rafael Popper, que trata de organizar o clasificar los métodos y técnicas más utilizados de la prospectiva. Y yo aquí quería hacer mención a dos métodos que seguramente ustedes los conocen o han participado. Uno es la consulta a expertos a través de una encuesta Delphi. Seguramente alguien de ustedes participó porque es una de las principales técnicas de recolección de datos que tiene la prospectiva para explorar la opinión de expertos sobre el futuro de ciertos tópicos, y principalmente es una técnica muy utilizada en el campo de la prospectiva tecnológica. Y por otro lado, tenemos la técnica de construcción de escenarios a través de talleres participativos, que son instancias de interacción político-social en donde buscamos explorar los futuros posibles de determinados temas. Solo para mencionar que aquí la prospectiva cuenta con una caja de herramientas que sustentan esta generación de conocimientos relacionados al futuro. Ahora, finalmente, ¿qué aporta la prospectiva en el ciclo de la planificación? O sea, todos conocemos y hemos tenido experiencia en procesos de planificación estratégica, en procesos en los que venimos de la gestión pública, de haber diseñado e implementado políticas públicas. Entonces, ¿qué nos aporta la prospectiva a los procesos de planificación de mediano y largo plazo? Y la prospectiva nos aporta distintas visiones de futuro, que en la jerga de la prospectiva los denominamos escenarios. El primer escenario que construimos en prospectiva es un escenario tendencial. Sí, bueno, bajo el supuesto que todo sigue como está hasta hoy, si proyectamos o si extrapolamos la productividad de nuestro país al año 2040, ¿qué reflejo vamos a tener tendencial o inercialmente? Pero la prospectiva lo que busca es interpelar a la tendencia, porque hay algo que nos molesta, que nos pone incómodos en el presente, y que por lo tanto tenemos que quebrar esa tendencia a partir de pensar futuros alternativos. Por un lado, nos vamos a dar la posibilidad de pensar de que acá al 2040 la productividad puede estar peor que hoy. Pero sobre ese escenario catastrófico, pesimista, como queramos llamarlo, vamos a pensar un escenario alternativo, realizable, deseable, posible, en donde entre todas y todos le asignamos un grado de deseabilidad, que no es un escenario utópico, sino que es un escenario que es la buena combinación entre lo posible y lo que deseamos. Y sobre ese lo vamos a apostar.
Y ese escenario, esa visión de futuro de mediano y largo plazo, esa visión de país que Argentina necesita, es la que nos va a permitir direccionar estratégicamente los instrumentos de planificación. Tener un plan nacional, un plan estratégico me refiero, con alcance más macro, que piense la productividad en grande, programas estratégicos de mediano plazo y proyectos estratégicos de corto plazo, de una escala más micro, más local, que promuevan e impulsen el desarrollo en nuestros territorios. Y eso nos lleva a pensar también una articulación multinivel. El plan con una escala macro y una nivel nacional, los programas con una escala meso a nivel provincial o regional, y los proyectos a una escala micro local. Y todo este proceso de diseño de las políticas públicas generan retroalimentaciones, aprendizajes institucionales y colectivas que permiten enriquecer este ciclo virtuoso entre la prospectiva y el diseño de políticas públicas. Insisto, en un entorno que no es estático, sino que es volátil, incierto, cambiante, ambiguo, que es turbulento, que es novedoso, producto de la aceleración del cambio tecnológico como un principal hecho o un principal cambio disruptivo que tenemos por delante. Pensemos el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas productivos, o sea, implicaciones que hasta el día de hoy no podemos describir, porque estamos precisamente en el medio del ojo de la tormenta. Entonces, aquí el futuro es incierto, pero es posible de ser construido. El futuro no nos viene dado. Es algo que construimos a partir de las decisiones del presente. Y ese es nuestro margen de maniobra para abordar la perspectiva y pensar la productividad que queremos. Hasta allí el aspecto más metodológico, conceptual de la perspectiva que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a la productividad entendida como problema y como desafío estratégico que tenemos. Claramente hoy, y agudizada con las medidas, con las políticas, con las decisiones del gobierno nacional, la productividad está en retroceso, en baja. El gobierno nacional está agudizando las desigualdades territoriales, que son un obstáculo estructural para pensar la productividad, sobre todo fuera de la región pampeana. El resto de las regiones o de las economías regionales periféricas, esa desigualdad territorial crece. Obviamente, mientras más nos alejamos en los extremos de nuestro país, esas desigualdades aumentan. En este contexto de transformación digital, las brechas digitales y de conectividad, de acceso a Internet, como un servicio básico para el sector productivo, hoy es una gran limitante, no solo en el costo que tiene por haber desregulado la conectividad, sino también en el acceso. No hay inversión pública que amplíe la fibra óptica a nuestro país. Hay una segmentación del conocimiento, ni hablar aquí de lo que está pasando, y todos saben, de financiamiento de la ciencia pública, lo que está pasando con las universidades, el CONICET, el INTA, el INTI y el resto de los organismos del Sistema Nacional de Innovación. Hay una invisibilidad de los actores claves que son parte de pensar la productividad de nuestro país, y hay ahí una cuestión intencionada del gobierno nacional. Y finalmente hay un proceso
de inequidad estructural como ineficiencia para pensar la productividad. Y esta inequidad estructural no es una cuestión, de Milei, sino que viene pensada también en el mediano y en el largo plazo, en donde han habido pocas iniciativas de pensar la productividad de manera integral, sistémica y orientada hacia el futuro. Orientar la productividad al futuro deseado de nuestra Argentina. Y allí está el desafío estratégico. Estos problemas o problemáticas que hoy tienen la productividad se pueden y se deben revertir, y ese es el desafío estratégico que, a mi entender, tiene este colectivo. El movimiento productivo debería generar claves de posición y de debate de cómo revertir esto en el contexto actual. Ahora, ¿qué vínculos existen entre perspectiva estratégica y productividad? En reconocer que la productividad tiene la posibilidad de adoptar a la perspectiva como una disciplina para pensar la complejidad que tiene, en donde hay un enfoque territorial. La productividad a nivel nacional no va a tener la misma expresión o significancia en todos los territorios, dado la heterogeneidad y la diversidad que tiene nuestro país. Y por otro lado, la posibilidad de pensar la productividad desde un enfoque multiactoral, reconociendo la diversidad de actores o agentes económicos que tienen intereses antagónicos muchas veces en torno a esta productividad. Y allí la perspectiva nos aporta elementos, estrategias, metodologías participativas para pensar de una manera estructurada y organizada la productividad del futuro. Y no caer en una charla de café o en una charla que sea infértil para pensar en grande la productividad del país. Y allí entonces la perspectiva nos permite, por un lado, identificar sectores estratégicos de alto valor agregado para el futuro, como podría ser la bioeconomía, por ejemplo. La perspectiva nos podría ayudar a diseñar políticas públicas convenientes y orientadas al futuro. Por esto, esta iniciativa que me contaba Héctor de hablar de tecnologías convenientes o apropiadas a nuestros tiempos es central. Pensar el desarrollo tecnológico, pensar nuestro país de manera situado es lo que se requiere. Hay que traducir eso después en términos electorales para generar propuestas consistentes de planes de gobierno. Y por otro lado, la perspectiva podría contribuir a pensar una transición de una productividad reactiva, de una productividad que responde a los cambios como el bombero, a una productividad anticipatoria. A pensar la productividad que deseamos, que queremos para ese futuro que necesitamos como argentinos. Y entonces en ese marco lo que necesitamos en este vínculo virtuoso es que la perspectiva nos ayude a pensar el modelo de desarrollo de país que queremos para el 2040, 2050, y en ese marco cómo juega la productividad en esa estrategia de desarrollo nacional. Y esto que les estoy proponiendo, países vecinos lo han hecho. Uruguay tiene una estrategia de desarrollo nacional al 2050 que estructura las políticas de Estado de ese país. Chile está en un proceso similar, Perú tiene un plan de desarrollo nacional,
Eso es lo que nos falta en Argentina, a mi entender. Y finalmente, un llamado a la acción. Y en este punto digo, podemos discutir, intercambiar ideas. ¿Cuáles son mis desafíos para pensar el desarrollo productivo argentino? Y yo identifiqué 3 grandes temas. Por un lado, identificar y caracterizar cuáles son las tendencias y las incertidumbres a futuros que afectarán la productividad. Y aquí hay grandes campos temáticos. ¿Cómo influyen las tecnologías emergentes? La más clara, digo, es la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la big data. ¿Cómo interpelan a los procesos productivos? Tecnologías que van a ser transversales a todos los eslabones de un sector o de una cadena productiva. La cuestión energética, que es central, el cambio climático, sobre todo en los sectores agropecuarios o agroalimentarios, el cambio demográfico, digo, el proceso de urbanización acelerado que estamos viviendo en Argentina, las tensiones geopolíticas, esta puerta que tenemos o a una nueva guerra mundial o a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Y estas interconexiones de múltiples crisis que hacíamos referencia al inicio. ¿Cómo posicionamos la productividad en este concierto de policrisis? Aparte de la crisis interna nacional que tenemos, que responde a estas lógicas globales que tenemos que comprender. En segundo lugar, la posibilidad de qué futuro queremos construir para el país y cómo juega el movimiento productivo. ¿Qué sectores son los que deberíamos potenciar? Y acá, como decíamos, no hay un solo futuro, no hay un futuro único y verdadero, nadie es visionario ni nadie tiene todas las respuestas. Hay que generar un espacio de diálogo, de intercambio, para analizar qué sectores vamos a priorizar y cómo pensar una productividad con identidad nacional, soberana y con una mirada latinoamericana. Y finalmente, ¿qué rol juega el Estado, la ciencia y los movimientos sociales o productivos dentro de este futuro productivo argentino? A mi entender, el Estado debe ser un estratega, no un mero espectador. Debe ser quien lidera el proceso de una articulación Estado, sociedad, mercado para pensar esta productividad deseada. Claramente la ciencia y la tecnología juegan un rol clave como una plataforma soberana para pensar esa productividad del futuro. Los movimientos productivos y sociales son actores claves, centrales de ese futuro, que hoy están siendo invisibilizados cuando hablamos de productividad. Necesitamos una nueva alianza, una alianza anticipatoria, prospectiva entre Estado, ciencia y sociedad, que no solo se adapte al futuro, a este entorno VICA que tenemos, a esta policrisis, sino que esa alianza genere un nuevo sentido colectivo, que es lo que se ha perdido, a mi entender, en los últimos tiempos en la Argentina. Este es el llamado a la acción que yo quería compartir, que entre todos y todas podamos pensar una productividad que sea soberana, equitativa y con inteligencia estratégica, por las capacidades que tenemos
en nuestro país y que tenemos las condiciones para revertir la situación actual. Muchas gracias y a disposición para lo que quieran. Ahí yo ya dejé de compartir. Muchas gracias, Javier. La verdad que muy clara tu exposición. Quería aportar, hoy charlando con un compañero de Infoworker, Horacio Bocio, me contaba que él tenía contacto con Agustín Merelo, que es un viejo prospectista argentino que publicó en el año 1973. Este señor le comentó a Horacio que, conversando con gente del tema, se enteró de que el general Perón hizo un curso de prospectiva en el año 40. Esto es un tema una anécdota que quería compartir con ustedes. Me enteré ayer, me lo contó ayer, ¿viste? Hoy le volví a preguntar, sí, me dije, no me acordaba de quién era y me comentó esto. Otra cosa, yo cuando sentí hablar por primera vez de este tema, lo miré en España, donde estaba el Observatorio de Prospección Tecnológica de España, el OPTI. Que ese observatorio era muy interesante porque emitía informes mensuales o bimensuales sobre las cadenas de valor de España, indicando hacia dónde, digamos, iban las tecnologías y cuáles eran las tecnologías más convenientes, pongamos, en las distintas ramas de España, por ejemplo, el turismo o la gastronomía, la producción de distintas industrias que España naviera, etcétera, etcétera. Incluso había informes sobre tecnologías ubicuas, que son las tecnologías que nosotros manejamos computadoras sin darnos cuenta, como es en el auto cuando ponemos ahí con las cositas que están al lado del volante, una velocidad crucero, por ejemplo. Distintas formas, bueno, era muy interesante. Y juntamente con eso me acuerdo que en época de Menem se armó un observatorio tecnológico que empezó a emitir informes. Cuando viene de la Rúa desfinanció todo. Ese observatorio que estaba funcionando desapareció. Y se volvió esto a retomar por iniciativa de un amigo nuestro, Antonio Arciénaga, que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsó el desarrollo de esta disciplina con un español, Manuel Marí, que lamentablemente falleció hace poco, un gran amigo, por intermedio de él lo conocía Javier, compañero de Bergoglio, era jesuita que había dejado los hábitos, Manuel Marí, y era compañero de Bergoglio. Desarrolló también otra disciplina que es paralela a las prospectivas, generalmente van juntas, que es la vigilancia tecnológica, desarrollándose varios observatorios o antenas de vigilancia tecnológica en las ramas más importantes. Yo participé en el desarrollo de la antena de vigilancia tecnológica de maquinaria agrícola. Hicimos un equipo acá en Rosario, la UTN con la UNR y algunas cámaras de la maquinaria agrícola, y de allí salió todo un trabajo que hoy todavía está vigente, emitiendo informes de patentes en el tema de maquinaria agrícola. Bueno, no sé hoy, ¿viste? Porque como está financiando todo este muchacho. Bueno, entonces, me parece acertada cómo encaraste la charla, Javier, y creo que nos interpela a seguir con este tema desde el movimiento productivo y ver las distintas aristas que podríamos desarrollar, como bien llamaste vos, en la acción. Quiero rescatar de esa época también, de que comentaba, los estudios que se realizaron cuando en épocas de Cristina, Kicillof estaba de ministro de Economía, y a instancias de Arciénaga
se hicieron los estudios prospectivos tecnológicos de 17 cadenas de valor, entre ellas la de la salud, entre ellas la de los alimentos, y muchas cadenas regionales como la de legumbres en nuestra zona, digamos, del norte y aledaña a la cordillera, donde se siembran distintas variedades de poroto, etcétera, etcétera, de legumbre, lo cual ayuda mucho. Es decir, este trabajo hecho con el Estado, con participación de cámaras, como bien habla Javier, de hacer toda una idea conjunta hacia dónde queremos ir, sirve mucho después a los privados, porque los privados, las cámaras, toman eso y le está dando un índice de cómo deben ayornarse para afrontar el cambio tecnológico. Hoy el cambio tecnológico es tanto más importante que el capital y el trabajo. Yo creo que las tres cosas son importantes, pero el cambio tecnológico creo que en nuestro país no se le da la importancia, y las tecnologías convenientes es un índice, es una cosa que tenemos que mirar muy profundamente porque tiene que ver con nuestra estrategia de desarrollo. Héctor, ahí sí me permitís, mira, justo que mencionás el caso de España, hoy en la mañana nosotros en nuestro centro de estudio tenemos un programa anual de conferencias. Esta es la 5ª edición que lo hacemos, y este año estamos invitando a las instancias gubernamentales de los países que tienen oficinas nacionales de prospectiva y que básicamente sirven para pensar esos países en el mediano y en el largo plazo. Y hoy tuvimos a la directora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de España. Entonces, por el grupo de WhatsApp, te compartí el YouTube de la conferencia de hoy, en donde ella presenta cuál es el estado actual de la prospectiva en España. Hace también como un raconto de la trayectoria, que es muy similar a lo de la Argentina. Hay momentos del gobierno que impulsa la prospectiva y hay otros en donde retrocede. Exacto, Andrés, cuando vino la derecha anularon el plan prospectivo y el País Vasco se hizo cargo. Bueno, y hoy ella nos compartía la visión de país de España al 2050, por ejemplo. Bueno, los países están pensándose en el mediano y en el largo plazo, y ahí cómo juegan esos desafíos y retos que tienen por delante. Sí, David, ¿pediste hablar? Adelante. Sí, Héctor, la verdad, Javier, muy interesante y tan cargado de una información subyacente que da ganas de ya pensar en varias jornadas más. Pero me gustaría detenerme en un punto. Como bien marcaste, digamos, recién hablaste de España, hablaste de nuestro país, del ejemplo de Chile, Uruguay, Perú, que tiene sus propios desarrollos de la prospectiva nacionales. Nosotros desde el Movimiento Productivo en 5 de Mayo nos entendemos solamente entendemos una proyección, un país, una nación soberana, solamente en un contexto regional sudamericano o latinoamericano. No, el conjunto de los compañeros y las compañeras que integramos el MP siempre piensa en su radicación regional. O sea, cada acción, cada elemento de la concepción ideológica y militante del MP tiene siempre un ancla y un pie puesto en lo regional. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hay desarrolladas perspectivas regionales, sudamericanas, entre, me imagino yo, oficinas o agencias de los distintos países? ¿Cómo está el desarrollo de esa disciplina? Bueno, es muy buena pregunta porque, a ver, hay distintas iniciativas de promoción de la prospectiva a escala regional. Una de ellas, yo ahí les compartí en el chat del Meet,
un enlace que es la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe. Es una red disciplinar que busca poner en diálogo a los que trabajamos con prospectiva con los que trabajan en innovación, en sentido amplio, no solo tecnológica, sino también organizacional y todo, para pensar cómo debería ser la innovación del futuro a nivel de América Latina, tomando como grandes temas transversales. Bueno, uno de esos grandes temas, obviamente, es el tema de la alimentación. Yo coordino ese componente de agricultura y alimentación. Hay otra experiencia que trabajamos con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, que está promoviendo la implantación de un centro regional de prospectiva para América Latina y el Caribe, y desarrollamos un estudio sobre un tema de frontera que ellos entendían, que eran las proteínas alternativas. A pensar la alimentación del futuro vinculado a 3 proteínas. Por un lado, las proteínas de los alimentos basados en plantas, teniendo en cuenta que a futuro cada vez va a haber mayores consumidores veganos o con algún tipo de restricción de los alimentos tradicionales. Alimentos basados en insectos, que si bien en nuestro país no es parte de nuestra dieta ni de nuestra cultura alimentaria, en el resto de los países de América, pensando en México, Perú, Colombia, sí lo es. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país hay desarrollos sobre harina fortificada con algunos insectos y la carne sintética. Entonces fue un estudio de prospectiva de alcance hemisférico que nos llevó a la frontera del conocimiento, principalmente para la producción de alimentos o de proteínas alternativas. Y por otro lado, en octubre del año pasado se surgió la idea de conformar una red del Cono Sur en temas de prospectiva. Ese proceso está en pleno desarrollo, está siendo liderado por Paraguay, y bueno, y estamos ahí, empezando a caminar en conformar una asociación del Cono Sur en temas de prospectiva. Yo ahí les voy a pasar la noticia también. La prospectiva, si bien es una disciplina de la década del 70 del siglo pasado, obviamente ha tenido grandes desarrollos o avances del 2000 en adelante. Entonces, bueno, hay un interés de todos los países de la región de fortalecer la disciplina y desarrollar investigaciones prospectivas en temas que sean transversales o prioritarios estratégicamente para América Latina, como es, por ejemplo, lo del corredor bioceánico. Ese es un tema que está siendo estudiado en la factibilidad de llevar adelante un estudio de prospectiva sobre el impacto que va a tener en el Cono Sur ese corredor. Bien, Mario Alberto Gerard, levantaste la mano, querido amigo. Sí, bueno, algunas cosas se plantearon. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, felicitarlo a Javier, que no es de alguna manera la presentación excelente, se nota que tenés digamos, una dinámica en este tema y que lo manejás así para presentarlo de una manera notable y hay una motivación también en vos. Así que no puedo dejar de decirte esto, no es simplemente una exageración, sino para que potencies esto, porque justamente creo que nuestro gran problema es un problema cultural, ya no es solamente un problema político, es un problema existencial, me parece, de los argentinos, me atrevo a decir esto, porque de alguna manera algún tiempo le he dedicado a alguna observación, y no es menor hablarlo. Creo que es nuestro principal problema. Respecto a tu presentación, o a cuando hablabas de algunas cosas, yo no consigo, mira, yo trabajé casi siempre en la actividad privada, como le llama la tilinguería,
clásica de la Argentina, es decir, en empresas relativamente grandes, vinculado a lo privado, pero siempre tuvo una visión clara, digo, no porque yo la tenga, sino de lo que es la importancia del Estado Nacional, y tengo una, claramente Héctor me conoce, hemos charlado, una valoración superlativa de eso. Sin Estado no hay nación, y sin nación no tenemos destino, de alguna manera. Así que ese es el marco de disputa, no quiero dramatizar, sino traerlo acá. Por lo tanto, la prospectiva, que algo, no tengo un conocimiento más bien vago, pero como sí, de alguna manera sigo los fenómenos estratégicos, sé el valor que tiene vinculado a ello. Ahora con tu presentación voy a tratar de acercarme y profundizar un poco. Pero creo que una cosa que es fundamental, la prospectiva es una herramienta íntimamente ligada al Estado como el más inteligente, el más capaz, el que puede manejar todos los recursos. Yo vuelvo a aclararte, tengo una mirada bastante crítica de las empresas en general, no porque tenga nada de malo, es muy interesante la experiencia que he tenido, pero en este contexto solo maximizan ganancias y cualquier cosa les es útil en función de eso. Incluso a los dueños de las empresas liquidarla y dejarla en manos de cualquiera. Entonces, recuperar el Estado fundamental, y estas técnicas y estas visiones están fuertemente ligadas al Estado. Bueno, simplemente quería comentar esto, que esto se va a potenciar en la medida que recuperemos el Estado. No soy tan optimista respecto, y menos a la cercanía. Falta ese cambio cultural y falta volver a poner, digamos, en el adecuado nivel de conocimiento a una parte importante de la Argentina. Gracias, Mario. ¿Algún compañero que quiera evacuar alguna duda? Bueno, yo con Javier venimos trabajando ya hace algunos años, desde que nos conocimos, por intermedio de Manuel Marí, y hemos hecho cursos para presidentes de comunas, hemos hecho cursos en la Asociación de Graduados de la UTN, juntos, sobre prospectiva y estrategia, y ahora también estamos trabajando en una convocatoria que nos hizo Jorge Zaccanini, creo que Sergio Rossi también participa en esa convocatoria, sobre el tema de las tecnologías convenientes. Pero desde el punto de vista que nos propusimos trabajar también acá con el MP 25 de mayo, el tema de prospectiva es también recuperar la memoria. Es decir, la prospectiva no es solamente mirar el futuro, sino rescatar la memoria de las grandes realizaciones de nuestro pueblo. Y en este sentido ya quiero invitarlos a la próxima reunión que vamos a tener, a quien convoqué es al economista Walter Romero, para dar una charla sobre productividad, retomando el Congreso de la Productividad del General Perón en el año 1955. Como ejemplo de un trabajo prospectivo, porque en el año 55 se hace ese Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, se hace en la Cámara de Diputados con la CGE y la CGT y otras organizaciones para plantear la planificación prospectiva de nuestro país y ejecutar los planes quinquenales que en ese momento estaban en vigencia o modificarlos de acuerdo a la conveniencia. Entonces, estamos recopilando todo el material ese para rescatar esa memoria, porque el futuro siempre se basa también en las raíces. Con raíces fuertes tenés futuro fuerte. Totalmente. Entonces, bueno, tengo que sentarme con David y con Walter Romero para ver qué fecha le ponemos, pero será dentro de 30 días para no recargarnos tampoco. Todos estamos trabajando y haciendo cosas. Y bueno, ya les adelanto de esa convocatoria que va a ser comunicada por las vías donde comunicamos. ¿Algún mensaje, David? ¿Alguna? Sí, Héctor. No, Mario, dale. Sí, mira, voy a robarte un poco más de tiempo. Javier, quizás lo que te transmita tenga algún aporte. Yo trabajé en la Junta de Grano. En la última etapa de la Junta organizamos la gerencia de sistemas en la Junta. Y yo que venía de Techín y de una serie de cosas,
la verdad que fue una experiencia maravillosa, no estuve demasiado tiempo, pero conocí la Junta y me impactó, abrí los ojos, era una organización maravillosa la Junta de Grado, propia de un conservadurismo que tenía una visión de Estado, porque yo no soy conservador, claro, antes que nada, pero evidentemente me baso siempre en las cosas que tienen valor, ahí se vio claramente, todavía había influencia de todo eso, aparte tenía de alguna manera un compromiso institucional, la gente que trabajaba ahí notable, es decir, una calidad y una capacidad de conocimientos aplicados, la verdad fue una experiencia muy interesante, casi agotada. Por otro lado, yo participé en la etapa del proceso militar, que se armó la gerencia del sistema, por eso nosotros fuimos ahí, de alguna manera, y no se la liquidó rápidamente porque en realidad el proceso, hago un comentario histórico quizás, porque se sabe poco de esto. Es interesante ir hacia la historia de la Junta, fundamentalmente para ver qué cosa fue y qué hay que hacer ahora, porque escucho mucha gente que habla de lo que hay que hacer y hacerlo. No se puede replicar la Junta, ni mucho menos, ni es necesario. Lo que es necesario, perdóneme, es recuperar el poder de decisión de los argentinos. No es replicar lo mismo que existía, ni mucho menos. Pero en este caso, como te digo, la Junta, de alguna manera, no se liquidó rápidamente porque el proceso le vendía a Rusia, por ejemplo, y necesitaba por eso cuando vino Menem, de alguna manera, le ordenaron que liquidara la Junta. Perdónenme, algunos que lo pueden apoyar, ¿no?, en ese aspecto, pero sí, ahí tomaron la orden y bueno, ahí la liquidó Menem. Realmente, de la Mario, liquidación de la Junta, perdón, una última cosita, y no quiero cuestionar a quienes no, aparte es una realidad, pero de la Junta, de alguna manera, sí, de la debilidad y la limitación de la Junta, tenemos los resultados hoy con lo que está pasando en el río Paraná y la exportación de grano en manos de los extranjeros y todo lo que eso implica. Bueno, perdonen que le robé un poco de tiempo. No, bueno, pero lo que quería señalar que lo mismo que vos planteás pasa con la SENASA, donde había un gran conocimiento de control sobre la calidad de nuestra producción, y hoy esto lo están eliminando. Entonces, todos estos organismos de control del Estado, de alguna forma, no se puede volver al pasado, pero de alguna forma el Estado tiene que controlar. Por supuesto. No, bueno, eso no me cabe duda. Y eso dentro de una estrategia productiva que genere, digamos, los elementos de una forma moderna. A mí me llama la atención un tema que tiene que ver con la gobernanza, que todavía el Estado no ha tomado las riendas en el tema de desarrollar un software propio, y estamos todos usando el Windows, todo Microsoft en todo el Estado, cuando debería el Estado argentino, como lo hace España, Francia y Alemania, virar todo el Estado hacia un software propio en base a un software, con lo cual generaríamos un montón de trabajo para los argentinos también, dicho sea de paso. No me cabe duda. Pero evidentemente el Estado hoy es conducido por un capital privado que lo que busca... Pero no viene de ahora, los nuestros también. No, pero no es de ahora. Bueno, hubo disputas. La falta de políticas claras de soberanía tecnológica nos llevan a la situación actual. Y a perder las elecciones. Bueno, parte de la funcionalidad. Ahí, Héctor, quería agradecerle a Mario, bueno, todos tus comentarios, Mario, y reflexiones, porque yo coincido plenamente. O sea, a ver, de esto salimos con mayor centralidad del Estado. Totalmente. Pero eso es lo que está haciendo todo el mundo. O sea, que hay que recentralizar el Estado como un actor protagónico para pensar el desarrollo. Totalmente. Y eso es fortaleciendo las capacidades. No se trata de reeditar lo que ya se hizo, pensar nuevas institucionalidades, pero que tengan esa capacidad de anticipar lo que va a pasar. Porque el futuro, o sea, a ver, los procesos de cambio cada vez son más acelerados y más rápidos. Entonces, bueno, ahí hay que generar
instituciones públicas que sean ágiles a captar esos cambios. Yo ligo todo lo que es prospectiva a lo que es también inteligencia estratégica. En nuestro país es necesario desarrollar equipos de inteligencia estratégica que marquen la brújula de hacia dónde debemos ir, buscando un equilibrio entre mercado interno. Fíjense en que los principales países del mundo, Japón, Estados Unidos, el 80-70% de su producción es para el mercado interno. Después, ¿qué se exporta? Se exporta algo de producto, pero lo que principalmente se exporta es conocimiento. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Acá la Hilux viene, pero la Hilux nosotros ponemos la chapa, nosotros ponemos las ruedas, ponemos todo lo que es, digamos, material lo ponemos casi todos nosotros. ¿Qué viene de Japón? La electrónica, que es lo que más valor agregado tiene. Y aparte los royalties que pagamos por el diseño de cada una de esas partes, el diseño de los frenos pagamos un royalty, el diseño de la dirección hidráulica pagamos un royalty. Y eso es lo que le permite a los países gestionar conocimiento y tecnologías adecuadas y le dan, digamos hoy, el mercado de tecnologías es muy superior por ahí al mercado, o tan igual al mercado de commodities. Una cosa que me interesaría hacer una observación más, si me permitís, Héctor. Respecto, yo creo que hay que tener una idea, hay que fortalecer al Estado con una visión nacional clara, porque en realidad no hemos sido tan torpes. Corta la voz a mí, Mario, no sé a los demás. De alguna manera. No hemos sido tan torpes como aparentemente nos quieren hacer creer y mucha gente por ahí se convence por no tener conocimiento crítico de esto. Yo pasé por Techin, especialmente por la planta de tubos de Campana, que es la industria más importante en tecnología que tenemos en la Argentina. En realidad, Techin es una construcción de alguna manera del Estado argentino, porque Techin llega a la Argentina, o el grupo llega con el objetivo de instalar una siderurgia, de alguna manera, con lo cual venía Roca, que había sido funcionario del gobierno de Mussolini, había sido director, y comento esto porque se desconoce, no digo que haya estado vinculado ideológicamente, sino era director del IRI, el Instituto de Racionalización Industrial, que era el que nucleaba el grupo de empresas del Estado en Italia. Tipo viene buscando en América instalar una siderurgia, y justamente Argentina es la elegida. Pues los Rocas tienen una virtud en esto. Es gente formada, es gente que tiene una mirada estratégica, siempre por eso. Ahora, cuando era el gobierno peronista, el tipo propone esto, el gobierno le dice que no, el peronismo, porque no podía, porque aparte había una legislación que impedía que la producción de acero estuviera en manos privadas. Pero le propone que piense otro proyecto, porque interesaba. Bueno, rápidamente, decide la industria de tubos. La sociedad argentina, me tocó a mí ver informes que preparamos en un momento, le financió todo el proceso de inserción en el mundo, con mucha tranquilidad, y le reequipamos vía, de alguna manera, digamos, Menem actuó en contra de la industria, pero claramente, no lo digo yo porque no me guste, sino claramente, no fue su objetivo, pero a Techin, por la importancia que tenía y por el apoyo, le financió la compra del reequipamiento industrial, que fue la base fundamental de la inserción de Techin digamos, en Tenaris, que sería este proyecto internacional. Pero esto que vos contás, Mario, pasó con casi todas las empresas. Bueno, pero lo que quiero comentar que se denominan exitosas. Totalmente. Bueno, yo me siento un ingenuo como argentino en esto, porque perdóname, te digo, lo planteo esto y lo quise introducir para emitir un juicio que tuviera alguna razón. En realidad, nosotros, si el Estado argentino, mejor dicho, manejado por personajes que al Estado lo consideran de alguna manera un negocio privado, le permitieron que Techin se fuera desvinculando de los objetivos que tenía. Y Techin jugó en contra. Cuando nosotros le dimos la posibilidad de ser lo que es, jugó en contra. Y aparte, fuertemente en contra, porque aparte no es igual que otros empresarios argentinos, sino que tiene mucha inteligencia, mucha visión estratégica y mucho poder político.
Así que ha sido un enemigo. Si nosotros no recuperamos, no es porque me guste decirlo a mí, si no estoy basándome en las ciencias políticas, si nosotros queremos recuperar el Estado, hay que tener una visión clara de esto, no cualquiera. Si no, me parece difícil que lo recuperemos. Perdón, juicios personales. Sí, David. No quisiera ir cerrando, pero me gustaría sí hacer un pequeño rulo con tu comentario o tu aviso, Héctor, respecto de la próxima charla que va a referirse al Congreso de la Productividad y el Bienestar Social de abril del 55. Y meterlo en el contexto de la presentación que hizo Javier en el día de hoy, que hizo en esta hora y media. En aquel momento, como bien marcaste, había tres actores: el Estado, los trabajadores y los empresarios, especialmente los empresarios nacionales. El Estado, el gobierno del general Perón, el ámbito que fue la Cámara de Diputados, los trabajadores reunidos unívocamente en la CGT y los empresarios en la CGE. Pocos meses después sobreviene el golpe del 55. La historia circula 18 años y en el 73, en el 74 propiamente, con el general ya en el poder, se firma el pacto social entre esos tres mismos actores. La CGT, representando unívocamente a los trabajadores, la CGE de ese de años 73, 74, que representaba todo el capital nacional y otros no tan nacional que estaban por necesidad metidos en la CGE, y el Estado Nacional. ¿Habrá sido una visión prospectista del general en el 55 que le permitió administrar políticamente esos dos actores de la sociedad, trabajo y capital, y hacer que en el 73, 74 también tuvieran un papel protagónico? Nos gusta creer que sí, a tal punto que entendemos, muchos de nosotros seguramente, que esa interacción política entre trabajo y producción fue la causal del golpe del 76. El diario Clarín del 25 de marzo de 1976 lo dice desembosadamente. Vayan a Google, están ahora en la computadora. En esa etapa dice: Argentina venció 2-0 a Polonia, reina la calma, y ponen los tres milicos, ¿se acuerdan? En la foto. Y abajo en el pie dice: el gobierno, no sé cómo lo llamó, intervino la CGT, la CGE y la Cruzada de Solidaridad. El actor del trabajo, el actor político del trabajo, el actor político del empresariado nacional, y la constancia de que éramos peronistas, la Cruzada de Solidaridad. Era tan fácil entender lo que vino después. Si uno hubiera sido un experto en prospectiva, leyendo esa sola tapa, sabría qué venía después. Pasado el proceso genocida y destructor de la industria argentina, se recupera la CGT como una construcción política recaudadora de la representación de los trabajadores. Después vienen la CTA, etcétera, etcétera. Lo que nunca se pudo recuperar es una representación política orgánica que esté en el centro de la mesa de decisión política del capital nacional. En los 40 años de democracia eso no ocurrió. Bueno, eso pretende hacer, milita y disputa el movimiento productivo del 5 de mayo. Recuperar para la producción argentina, para el capital nacional, la centralidad de la agenda política a la par de los trabajadores. Así que pareciera que esta charla que hemos tenido con las intervenciones después de los compañeros fue hecha a propósito para decir esto, pero lo cierto es que esto es así. David, y que la propuesta nuestra debe ser trabajo, CGT, producción, el Movimiento Nacional Productivo, con la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología.
Totalmente, eso hacemos todos los días, así es. ¿Por qué? Porque son los 3 elementos que tienen que trabajar juntos para planificar el futuro del país. Estado, el gobierno y las organizaciones libres del pueblo. Así Es decir, este es nuestra meta, digamos. Así Sí, que sí. bueno, vamos Porque- cerrando entonces, si les parece. Perdón, una última cosita. Con el poder en manos del mercado, no hay capital nacional. Es decir, No, obvio. por supuesto que lo que vos hablaste del control lo tengo más que claro. Administrar implica 2 cosas, planificar, 2 partes inteligentes, aparte de la ejecución. Planificar y controlar. El Claro. control no tiene por qué ser un elemento policíaco, nada más. Esto es lo mismo que el ejercicio del mando. No necesitas golpear a la gente ni tener militares para decidir. Tenés que hacerlo, formar gente inteligente y de alguna manera que pueda interpretar y formar, y de alguna manera que los dirigentes que accedan al poder sean tipos que tengan las capacidades. Y pensar todo esto desde categorías propias de la cultura argentina. Pero no me y cabe de duda. las ideas argentinas, No y me cabe tomando duda. nuestras raíces, tomando siempre nuestras raíces que nos inspiran en la lucha de nuestro pueblo por la Y liberación. voy a pasar una cosa que me siento en la obligación de decirte. Nosotros he tenido la posibilidad de conocer esto, gente en el ámbito, y algo Javier de eso debe tener, o mucho, en el ámbito científico y tecnológico tenemos gente excepcional, no solo por la formación, sino porque esa gente formada como científicos, la mayoría tiene una visión de que es el Estado el que se debe apropiar del conocimiento que generó. No sé si acordás, Javier, con lo que te digo. Sí, disculpa, Sí, Mario. totalmente. El Totalmente de acuerdo. Estado, pero tenemos que socializar el conocimiento en todo nuestro pueblo. No, pero no me estoy refiriendo que sea apropiar el Estado, quiere decir que se apropia el Estado para justamente distribuirlo en la sociedad, no para que se hagan cargo ellos. La mayoría de los científicos que yo conozco son tipos que trabajan para el Estado, pudiendo trabajar en cualquier otro lugar y pudiendo ganar mucho dinero, y se sintieron, y defienden al Estado Nacional. He sido amigo de una persona de esto, que realmente era increíble el tipo el compromiso que tenía con la sociedad argentina y su gente, ¿no? Pero bueno, y no es el único, ¿eh? Y No, por eso te digo, Javier debe estar vinculado con algún grupo de eso. Bueno, Sí, digo, mucha gente de la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología tiene ese compromiso hacia... Grupo de Ciencia y Técnica, claramente, acá han trabajado muy fuertemente porque le han abierto, los han acercado en el momento de la pandemia, ellos fueron los tipos que movilizaron todo eso. Yo era amigo del doctor Isturiz, por ejemplo, que era un inmunólogo importante, aparte tenía un compromiso con la Argentina, ¿viste? El tipo iba por todos lados gestionando salud pública y producción pública de medicamentos, que fue uno de los gestores. Pero bueno, es para charlar en otro momento, no quiero traer acá lo personal. Simplemente quiero rescatar si no recuperamos el Estado, si no tenemos una dirigencia que asuma, es cháchara todo. Lo que estamos pagando ahora es la debilidad que no quisimos ver. Perdóname que lo diga. No lo digo desde proponiendo. Yo creo que hay una cuestión también que tiene que ver desde dónde pensamos. Bueno. Estamos inmersos en medio de una guerra. No me guerra cabe comercial, duda. Guerra cultural, guerra de desinformación. Y si no pensamos todo lo que hacemos desde este punto de vista, le vamos a errar. La guerra está desde el 75, estimado amigo. Yo creo, Mario, que está desde el 55, discúlpame, creo que está desde el 55. No me cabe duda. No quisieron dejar una Argentina potencia. Totalmente, pero bueno, pero se potenció todo para esa etapa desarrollar en otro momento. Vamos cerrando, Mario. Ok, adiós. Bueno, le agradecemos a todos la presencia. Va a quedar grabado. Si saben de algunos que le puede interesar el tema, pásenle en la grabación. Dale, entonces en los próximos días ya va a estar en nuestro canal de YouTube y lo vamos a difundir. Bueno, gracias a todos, gracias Javier nuevamente. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias Jorge Zaccarini por estar con nosotros. Hasta la abrazo próxima. grande. Gracias Vilas, gracias Gonzalo, gracias Javier, gracias Orlando, gracias David. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chau, salud. Gracias Ricardo, Sergio, Nati Fernández, gracias.